Ella entró a esa fiesta, pero ya no era la misma. El peso de la traición todavía le oprimía el pecho, pero había algo diferente en su mirada. En medio de la opulencia, encontró una fuerza que nadie esperaba. Lo que sucedería a continuación lo cambiaría todo, para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche de diciembre en la Ciudad de México tenía ese aire pesado que precede a las grandes tormentas. No solo las de lluvia, sino aquellas que transforman vidas, que arrancan máscaras y exponen verdades que todos preferirían mantener ocultas. En el salón de baile del Gran Hotel Imperial en Polanco, las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en las copas de champaña como pequeñas estrellas caídas del cielo. Todo brillaba, todo parecía perfecto, pero Catalina sabía que la perfección era solo una ilusión cuidadosamente construida. Observaba su reflejo en el espejo veneciano del baño de damas, ajustándose el vestido blanco de seda que había elegido con tanto esmero. El color de la pureza, pensó con amarga ironía. A los 6 meses de embarazo, su vientre ya era evidente y el vestido había sido diseñado por una reconocida diseñadora de modas para realzar esa nueva forma de su cuerpo. Catalina siempre había sido delgada, delicada, con rasgos suaves que recordaban a las divas del cine de oro mexicano. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros, y sus ojos verdes cargaban una tristeza que ningún maquillaje lograba disimular por completo. Respiró hondo. Unas horas más y ese evento terminaría. Unas horas más fingiendo que todo estaba bien, que era la esposa feliz de Eduardo Ramírez, el magnate que a sus 40 años ya había construido un imperio en 1900, el ramo de la tecnología y las inversiones. Eduardo, el hombre que le había pedido matrimonio con un anillo de diamantes bajo la luz de la luna en San Miguel de Allende. Eduardo, que había prometido amarla para siempre. Eduardo, que ahora apenas la miraba. La invitación para esa fiesta de fin de año había llegado como una orden disfrazada de cortesía. Era la celebración de los 10 años de Ramírez Tech, la empresa que Eduardo había convertido en un referente nacional. Todos estarían allí: inversionistas, socios comerciales, la prensa especializada, la élite que movía los hilos de la economía capitalina. Y Catalina debía estar presente, sonriente, representando a la familia perfecta al lado de su exitoso marido. Salió del baño y caminó lentamente por el pasillo que llevaba de regreso al salón principal. Cada paso era medido, calculado. El embarazo había vuelto sus movimientos más lentos, más cuidadosos. Sentía al bebé moverse dentro de ella, como si quisiera recordarle que no estaba sola, que había algo puro y verdadero creciendo en medio de tanta falsedad. El pasillo era largo, revestido con espejos dorados e iluminado por candiles de cristal. Catalina podía ver su reflejo multiplicado infinitamente, como si hubiera 1000 versiones de ella caminando en direcciones diferentes. ¿Cuál de ellas era la verdadera? ¿La que sonreía en las fotos de revistas junto a Eduardo? ¿La que fingía ser feliz en las comidas familiares? ¿O aquella que ahora veía en el espejo, con ojos cansados y un peso en el pecho que ningún vientre de embarazada podía explicar? Se detuvo un momento, apoyando la mano en la pared fría. Cerró los ojos y respiró hondo. El perfume de las flores importadas que adornaban el hotel invadía sus fosas nasales, demasiado dulce, casi empalagoso. Todo allí era exagerado, excesivo, una celebración de la opulencia que Catalina nunca había logrado apreciar de verdad. Recordó la casa sencilla donde creció en Jalisco, la terraza donde tomaba café de olla con su papá en las mañanas de domingo, el olor a pan de rancho que su mamá hacía los sábados. Eso sí era real, eso sí tenía valor. Pero su madre ya no estaba entre ellos desde hacía 5 años. Se había ido en silencio, como había vivido, dejando un vacío que Catalina todavía intentaba llenar. Y ahora estaba allí, embarazada, sola en medio de cientos de personas, a punto de enfrentar una noche que su corazón ya sabía que no terminaría bien. Las puertas dobles del salón se abrieron ante ella,
y Catalina fue recibida por una sinfonía de conversaciones elegantes, risas contenidas y el tintineo constante de copas que se alzaban en brindis vacíos. El ambiente era grandioso. Candelabros de cristal de baccarat colgaban del techo alto. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco impecable rodeaban la pista de baile central, y al fondo, un escenario donde una orquesta ejecutaba música clásica con perfección técnica, pero sin alma. Catalina se detuvo en la entrada, observando aquel universo que nunca sería verdaderamente suyo. Había unas 200 personas allí, quizás más, rostros conocidos de la televisión, empresarios cuyos nombres aparecían en las columnas de finanzas de los periódicos, socialites que vivían de aparecer en fiestas como esa. Todos vestidos con lo mejor que el dinero podía comprar, todos sonriendo, todos representando papeles cuidadosamente ensayados. Una mesera pasó ofreciendo canapés de caviar y salmón ahumado. Catalina los rechazó con un gesto educado de la mano. Se le revolvía el estómago solo de pensar en comida. En los últimos meses la ansiedad se había convertido en su compañera constante, robándole el apetito, el sueño, la paz. El doctor había dicho que era normal, que muchas embarazadas pasaban por eso, pero Catalina sabía que no era solo el embarazo, era todo lo demás. Era ver su matrimonio desmoronarse, era sentirse invisible en su propia vida. Eduardo estaba en el centro de un grupo de hombres trajeados, gesticulando con entusiasmo, mientras discutía cifras, proyecciones, expansiones. Ni siquiera notó cuando Catalina entró. O quizás lo notó y eligió ignorarla, como venía haciendo en las últimas semanas. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que conquistaba inversionistas y socios con la misma facilidad con que antes había conquistado el corazón de Catalina. Pero esa sonrisa nunca más había sido para ella. No desde que descubrió que estaba embarazada, no desde que todo comenzó a desmoronarse. Catalina tomó una copa de agua mineral de una de las charolas que circulaban y se colocó discretamente en un rincón del salón, desde donde podía observar todo sin ser el centro de atención. Lo prefería así, siempre lo había preferido. Nunca encajó en ese mundo de apariencias y juegos de poder. Venía de una familia tradicional de Jalisco, criada con valores sencillos, lejos de los reflectores. Su padre, Sebastián Olivares, era un hombre discreto, pero respetado en los círculos que importaban. Había construido su fortuna en los agronegocios y en inversiones inmobiliarias, siempre manteniendo un perfil bajo, evitando las ostentaciones. Catalina había heredado de él esa discreción, esa preferencia por el silencio en lugar del espectáculo. Así conoció a Eduardo, años atrás, en una feria de negocios en Guadalajara. Él había ido a dar una conferencia sobre innovación tecnológica y ella estaba allí representando a la empresa familiar. Hubo química inmediata, pláticas que se extendían hasta la madrugada, planes de futuro compartidos, sueños que parecían posibles cuando estaban juntos. Se casaron un año después en una ceremonia íntima en Tequila, con pocos invitados y mucha emoción verdadera. Pero la Ciudad de México había cambiado a Eduardo, o quizás solo había revelado quién era en realidad. La ambición fue creciendo, consumiendo al hombre amable que Catalina había conocido. Los viajes se volvieron más frecuentes, las conversaciones más superficiales, el contacto más escaso, y entonces llegó el embarazo. Catalina había imaginado que la noticia los acercaría de nuevo, que un hijo sería el puente entre los dos mundos que habitaban, pero Eduardo recibió la noticia con un silencio pesado, casi acusador, como si ella hubiera cometido algún error imperdonable. Un movimiento en la entrada del salón llamó su atención. Una mujer entró, y todas las cabezas se giraron. Era imposible no mirar. Era el tipo de belleza que exigía atención, que lo sabía y se alimentaba de ello. Vestido rojo ajustado, escote estratégico, cabello rubio perfectamente peinado, cayendo en cascada por la espalda. Tacones altísimos que la hacían caminar con una seguridad casi arrogante. Catalina la reconoció de inmediato. Brenda Acosta, la directora de marketing de Ramírez Tech.
la mujer que aparecía en todas las fotos junto a Eduardo en las revistas de negocios, la mujer cuyo perfume Catalina sentía en las camisas de su marido cuando él regresaba tarde de las reuniones. El estómago de Catalina se revolvió. No era posible, no allí, no esa noche. Pero Brenda ya caminaba por el salón como si fuera la dueña del lugar, saludando a la gente, repartiendo sonrisas calculadas, y sus ojos buscaban a una sola persona, a Eduardo. Cuando finalmente lo encontró, Brenda se acercó con la soltura de quien tenía todo el derecho de estar allí. Tocó el brazo de Eduardo con familiaridad, le susurró algo al oído que lo hizo sonreír. Una sonrisa que Catalina no había visto en meses, una sonrisa que antes era solo suya. Catalina sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró a la mesa más cercana, tratando de mantener la compostura. No podía hacer una escena. No allí, no delante de todos, pero la presencia de Brenda era una afrenta, una declaración pública de lo que antes eran solo sospechas susurradas en pasillos oscuros. Otra figura se acercó. Elena Ramírez, la suegra de Catalina. Una mujer de 60 años que parecía tener 50, gracias a carísimos tratamientos estéticos y una rutina de cuidados que consumía más horas que cualquier trabajo real. Elena siempre había sido fría con Catalina, dejando claro desde el primer día que la nuera nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Venía de una familia de industriales tradicionales de la zona industrial de Toluca y consideraba la unión de Eduardo con una jalisciense una concesión demasiado generosa. Elena se detuvo junto a Catalina, mirándola de arriba abajo con ese aire de desaprobación permanente que llevaba como un accesorio. «¿Estás bien, querida?», preguntó con una voz que destilaba falsa preocupación. «Te ves pálida. Quizás debiste quedarte en casa descansando. Eventos como este pueden ser agotadores para alguien en tu estado». Catalina forzó una sonrisa. «Estoy bien, Elena. Gracias por preocuparte». Elena desvió la mirada hacia Eduardo y Brenda, que conversaban animadamente. «Es brillante, ¿no crees?», continuó Elena sin siquiera intentar disimular. «La empresa ha crecido mucho desde que Brenda asumió el marketing. Eduardo siempre supo elegir bien a su equipo. Hay que tener gente competente a nuestro alrededor, gente que entiende el mundo de los negocios». El mensaje era claro. Catalina no entendía. Catalina no pertenecía. Catalina era solo un error que debía ser tolerado, especialmente ahora, que llevaba al heredero de los Ramírez. La música cambió. La orquesta comenzó a tocar un vals y algunas parejas se dirigieron a la pista de baile. Eduardo miró a su alrededor y por un breve momento sus ojos se encontraron con los de Catalina. Hubo algo allí, un destello de reconocimiento, quizás hasta de culpa, pero entonces Brenda volvió a tocarle el brazo y él desvió la mirada. Catalina sintió una oleada de náuseas. No estaba segura si era por el embarazo o por la situación. Necesitaba aire. Comenzó a caminar hacia las puertas que daban a la terraza, pero fue interceptada por algunas conocidas, esposas de socios de negocios, que querían intercambiar trivialidades sobre decoración, moda y diversas frivolidades. Catalina respondió mecánicamente, con sonrisas ensayadas y respuestas automáticas, pero su mente estaba en otro lugar. Finalmente logró liberarse y salió a la terraza. El aire frío de la noche le golpeó el rostro como un alivio físico. Afuera había menos gente, solo algunos fumadores discretos y parejas que buscaban momentos de privacidad lejos de las miradas curiosas. Catalina se apoyó en el barandal de mármol y miró la ciudad iluminada allá abajo. La Ciudad de México nunca dormía. Millones de luces parpadeaban en la oscuridad, millones de vidas viviéndose en paralelo a la suya, cada una con sus propios dramas, sus propios dolores. El viento frío de diciembre agitaba su cabello, trayendo consigo el olor de la ciudad. Contaminación mezclada con promesas de lluvia. Catalina cerró los ojos y dejó que el aire llenara sus pulmones. Intentó recordar cuándo había sido feliz por última vez. Realmente feliz, no solo fingiendo estarlo. Quizás en ese fin de semana en Valle de Bravo, 2 años atrás,
Cuando Eduardo todavía la miraba con cariño, cuando aún conversaban por horas sobre todo y nada. Parecía que había pasado una vida entera, parecía que era otra persona. Puso la mano sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse suavemente. Una oleada de ternura la invadió. Al menos tenía eso. Al menos había una vida creciendo dentro de ella, una razón para seguir adelante, para no rendirse por completo. Ese bebé merecía más. Merecía una madre fuerte, una madre que no se dejara quebrar. Pero, Dios, qué difícil era. Qué agotador era cargar con ese peso sola, fingir que todo estaba bien cuando todo se desmoronaba. Pensó en el bebé, en cómo sería criar a un niño en ese ambiente tóxico, en cómo protegerlo de toda esa falsedad. Quizás era hora de tomar una decisión, quizás era hora de dejar de fingir que todo saldría bien. Un ruido a sus espaldas la hizo voltear. Brenda estaba allí, sola, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Catalina, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Brenda, acercándose lentamente. «Pensé que estarías disfrutando la fiesta adentro». Su voz era demasiado dulce, artificial como los edulcorantes que Catalina evitaba en el embarazo. Había veneno escondido bajo toda esa dulzura. Catalina podía sentirlo. Se enderezó, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía, tratando de no demostrar el miedo que comenzaba a subirle por la espalda. «Necesitaba un poco de aire», dijo Catalina, manteniendo la voz firme. Brenda rió, un sonido frío y calculado, y dio un paso más hacia Catalina. Ahora estaban muy cerca. Catalina podía oler el perfume caro que usaba, podía ver los detalles del maquillaje impecable, podía notar el brillo de triunfo en los ojos azules de la otra mujer. «Me imagino que sí», continuó Brenda inclinando ligeramente la cabeza. «Debe ser difícil ver a tu marido brillar sin ti a su lado, pero es comprensible. Nunca fuiste muy de fiestas, ¿verdad? Siempre tan calladita, tan apagada, tan sin chiste». Cada palabra era una puñalada disfrazada de conversación casual. Catalina sintió que le temblaban las manos. Apretó el barandal de mármol con más fuerza. El veneno en sus palabras era inconfundible. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué quieres, Brenda?» Brenda dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Catalina. «¿Yo? Nada. Solo vine a decirte un par de cositas, de mujer a mujer. ¿Sabes que esto?» Hizo una pequeña pausa y señaló el vientre de Catalina. «No cambia nada, ¿verdad? Eduardo y yo tenemos algo especial, algo que tú nunca entendiste. Puede que tengas su apellido en un papel, pero yo tengo su alma. Tengo su pasión. Tengo todo lo que importa». Antes de que Catalina pudiera responder, Brenda le arrojó el contenido de la copa de champaña en la cara. El líquido helado escurrió por su piel, su cabello, manchando el vestido blanco. Catalina se quedó paralizada por un segundo, en shock, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Y entonces apareció Elena como si todo estuviera orquestado. Traía una copa de vino blanco en la mano y con un movimiento frío y deliberado derramó el contenido sobre el hombro de Catalina. «Uy», dijo Elena sin ningún rastro de arrepentimiento, «qué descuidada soy». Catalina temblaba, de frío, de rabia, de humillación. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que varias personas se habían acercado a la terraza, atraídas por el movimiento. Levantaban sus teléfonos. Flashes discretos capturaban la escena. La esposa embarazada, empapada, humillada públicamente por la amante y la suegra. Intentó mantener la dignidad, intentó no llorar, pero las lágrimas ya comenzaban a arderle en los ojos. Y entonces apareció Eduardo. Finalmente, su marido, el hombre que había prometido protegerla, el padre de su hijo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Eduardo, pero su tono no era de preocupación, era de irritación. Catalina lo miró, esperando que finalmente se pusiera de su lado, que expulsara a esas mujeres, que la defendiera. Pero Eduardo miró a Brenda, luego a su madre y después a Catalina
con una expresión de desaprobación. «Estás haciendo una escena», dijo él, en voz baja pero firme. «Esto es vergonzoso, Catalina, para todos». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. La estaba culpando, a ella. Después de todo, la estaba culpando a ella. «Ellas me atacaron», susurró Catalina con la voz quebrada. «Me arrojaron bebida, delante de todos». Eduardo suspiró, como si ella fuera una niña terca. «Estás exagerando. Las hormonas del embarazo, probablemente. Brenda y mi mamá no harían eso sin motivo. Debiste haber provocado algo». La multitud a su alrededor crecía. Más teléfonos, más miradas, más juicios silenciosos. Catalina sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Acaso nadie había visto? ¿Acaso nadie iba a defenderla? Brenda se acercó de nuevo, ahora con una expresión de falsa inocencia. «Eduardo, querido, me acusó de cosas terribles. Dijo que yo estaba tratando de destruir su matrimonio. Me molesté tanto que sin querer se me cayó la copa. Fue un accidente». Elena asintió. «Exactamente. Y yo intenté ayudar, pero también me tropecé. Catalina siempre ha sido muy dramática. Desde que se casó con mi hijo, siempre creando problemas». Catalina miró a su alrededor, desesperada por un aliado, por una voz que dijera la verdad. Pero todos solo observaban, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Nadie se movía, nadie hablaba. Y entonces Brenda sacó el teléfono de su bolso y se lo mostró a todos. En la pantalla una foto. Brenda y Eduardo abrazados en la cama de un hotel. La fecha marcada en la esquina. El día después del aniversario de bodas de Catalina y Eduardo. Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Recordaba ese día. Recordaba haberse despertado sola en la cama, haber preparado un desayuno especial para celebrar un año más juntos, haber esperado a que Eduardo regresara de la supuesta reunión urgente. Él había llegado tarde, con excusas preparadas y un beso apresurado en la frente. Y ella le había creído. ¿Cómo había sido? Tan ingenua. La foto pasaba de mano en mano entre los presentes en la terraza. Algunos desviaban la mirada, avergonzados. Otros observaban con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Catalina podía sentir los juicios silenciosos, los pensamientos crueles. Pobre diabla, debió haberlo sabido. Todo el mundo lo sabía. ¿Cómo no se dio cuenta? «Lo siento, querida», dijo Brenda con puro veneno en la voz, guardando el teléfono. «Pero tienes que entender, algunas mujeres nacen para ser esposas, otras nacen para ser deseadas. Y tú, bueno, tú siempre fuiste más del tipo esposa. Sin chiste, predecible, doméstica». Las palabras resonaron, como disparos en el silencio de la terraza. Catalina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a Brenda esa satisfacción. Catalina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el corazón, era algo más profundo. Era el último resquicio de esperanza que aún guardaba. «Ustedes no van a quebrarme», susurró, más para sí misma que para ellos. Pero entonces Brenda se acercó de nuevo, y esta vez tenía una copa de vino tinto en las manos. Y con un movimiento rápido, brutal, arrojó el contenido directamente sobre el vientre de Catalina. El vino escurrió por el vestido blanco como sangre. La mancha se extendió, cruel, visible. Gritos ahogados resonaron alrededor. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres murmuraron indignados, pero nadie se movió para ayudar. Catalina se tambaleó, sintió un mareo violento, y entonces alguien la empujó. No vio quién fue. Quizás Brenda, quizás Elena, pero sintió el impacto, perdió el equilibrio, casi cayó. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando la humillación alcanzaba su punto máximo, que las puertas de la terraza se abrieron con fuerza. Un hombre entró, alto de cabello canoso, hombros anchos, mirada firme y serena. No corrió, no gritó, simplemente caminó con la autoridad de quien sabe exactamente quién es y el poder que posee. La multitud se abrió automáticamente. Algunos lo reconocieron de inmediato.
Sebastián Olivares, el nombre que movía montañas en silencio, el hombre que rara vez aparecía en eventos sociales, pero cuya presencia bastaba para cambiar el rumbo de cualquier situación. Miró a su alrededor, evaluando la escena. Su hija, empapada, temblando al borde del colapso. Y entonces sus ojos se entrecerraron. ¿Quién tocó a mi hija? La voz era baja, pero cortaba el aire como una navaja afilada. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la música se detuvo. Catalina miró a su padre, y por primera vez en esa noche terrible sintió que no estaba sola. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará. El silencio que se apoderó de la terraza fue ensordecedor. Sebastián Olivares permaneció inmóvil, imponente, sus ojos recorriendo cada rostro presente con una intensidad que hacía que la gente desviara la mirada. No necesitaba gritar, nunca lo había necesitado. Su presencia bastaba para dominar cualquier ambiente, para hacer que los más poderosos se doblegaran sin que él tuviera que levantar la voz. A sus 62 años, Sebastián mantenía la postura erguida de quien nunca se había inclinado ante nadie. Su cabello canoso estaba impecablemente peinado, el traje azul marino de corte italiano se ajustaba perfectamente a su cuerpo aún atlético, y sus ojos cafés cargaban décadas de experiencia leyendo a las personas, identificando mentiras, protegiendo lo que era suyo. Y nada en el mundo era más suyo que Catalina. Observó la escena ante él con la frialdad de un general evaluando un campo de batalla. Su hija, empapada, temblando, con manchas de bebida escurriendo por su vestido blanco. El prominente vientre del embarazo hacía todo aún más impactante, aún más indignante. A su alrededor, decenas de personas que habían presenciado todo sin hacer nada, sin intervenir, sin defender. Y más adelante, las culpables. La rubia de rojo a quien no conocía pero ya despreciaba. La suegra que había reconocido de las fotos que Catalina enviaba, siempre con ese aire de superioridad en los ojos. Y Eduardo, el yerno que había prometido amar y proteger a su única hija. Catalina sintió que las lágrimas finalmente se escapaban. No eran lágrimas de debilidad, sino de un alivio puro y absoluto. Su padre estaba allí, ya no estaba sola. Después de meses sintiéndose abandonada, invisible, desechada, finalmente había alguien de su lado, alguien a quien le importaba, alguien que lucharía por ella. Sebastián caminó hacia su hija con pasos medidos, cada movimiento cargado de propósito. Al llegar junto a ella, se quitó el saco de su impecable traje y lo colocó sobre los hombros de Catalina, cubriendo las manchas de champaña y vino que desfiguraban su vestido blanco. El gesto era simple, pero cargado de significado. Protección, cuidado, amor incondicional. «Hija mía», dijo en 1900, voz baja solo para que ella lo oyera. «¿Estás herida?» Catalina negó con la cabeza, incapaz de hablar. Tenía un nudo en la garganta, las emociones desbordándose de una manera que no podía controlar. Sebastián asintió, y luego se giró hacia la multitud que se había formado a su alrededor. «Voy a preguntar una última vez», dijo, su voz baja pero cortante como el acero. «¿Quién tocó a mi hija embarazada?» El silencio persistió. Algunas personas comenzaron a alejarse discretamente, no queriendo ser asociadas con lo que estaba por venir. Brenda permaneció donde estaba, pero su rostro había perdido la confianza arrogante de minutos atrás. Elena Ramírez dio un paso al frente intentando tomar el control de la situación. «Sebastián, qué sorpresa verte aquí», comenzó ella forzando una sonrisa. «No sabía que vendrías. Mira, hubo un pequeño malentendido. Catalina está un poco sensible, ya sabes cómo es. El embarazo pone a las mujeres emotivas y...» Sebastián levantó la mano, un gesto simple que cortó el discurso de Elena a la mitad. Sacó el teléfono de su bolsillo y tocó la pantalla un par de veces. Luego giró el aparato para que todos pudieran ver. Era un video. Las cámaras de seguridad del hotel lo habían capturado todo. El ángulo era perfecto, estratégicamente posicionado para cubrir toda la terraza. Sebastián siempre había sido meticuloso en sus negocios.
siempre se preparaba para todas las eventualidades. Cuando recibió la llamada anónima de un empleado del hotel, alguien que había presenciado el inicio del conflicto y se sintió obligado a alertarlo, él ya estaba en camino. Y su primera acción al llegar fue solicitar acceso a las cámaras de seguridad. El video lo mostraba todo, a Brenda acercándose a Catalina con esa sonrisa depredadora. Las palabras intercambiadas, aunque sin audio, quedaban claras por el lenguaje corporal. Catalina tratando de alejarse, Brenda avanzando, y luego el momento exacto en que le arrojó la champaña en la cara a la esposa embarazada. La imagen captaba perfectamente la expresión de shock de Catalina, el líquido escurriendo por su rostro, manchando el vestido cuidadosamente elegido. Enseguida, Elena aparecía en el video. No había nada de accidental en sus movimientos. Se acercaba con pasos decididos, la copa de vino blanco ya en posición, y derramaba el contenido sobre Catalina con una frialdad calculada, casi científica. La cámara había captado incluso la sonrisa satisfecha que cruzó brevemente su rostro. Y, más adelante, la escena que hizo que varios de los presentes soltaran exclamaciones de horror. Brenda regresando con la copa de vino tinto, apuntando específicamente al vientre de Catalina, arrojando el líquido rojo oscuro que escurría como sangre por el vestido blanco, y luego el empujón, sutil pero definitivo, Catalina tambaleándose, casi cayendo, apenas sosteniéndose del barandal en el último segundo. Todo estaba allí, registrado en alta definición, innegable, irrefutable. Sebastián no dijo nada. Simplemente dejó que el video corriera hasta el final mientras los murmullos de la multitud crecían. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, horrorizadas. Los hombres negaban con la cabeza en desaprobación. La marea estaba cambiando, y todos podían sentirlo. Una señora de cabello blanco, esposa de un importante empresario del sector financiero, fue la primera en manifestarse en voz alta. «Esto es inadmisible. Una mujer embarazada, ¿cómo pueden?». Otras voces se unieron a la suya. Lo que había comenzado como murmullos se transformaba en una condena abierta. Las mismas personas que minutos antes observaban en silencio, que no movieron un dedo para ayudar, ahora se sentían cómodas para juzgar públicamente. La hipocresía era palpable, pero a Catalina no le importaba. Lo importante era que la verdad estaba siendo expuesta. Uno de los inversionistas más importantes de Ramírez Tech, un hombre llamado Roberto Fonseca, que dirigía un fondo de inversión multimillonario, se acercó a Eduardo. Su expresión no era amigable. «Eduardo, tenemos que hablar», dijo en voz baja pero firme. «Mañana a primera hora». No era una invitación, era una orden. Y Eduardo sabía exactamente lo que significaba. Inversionistas nerviosos, alianzas en riesgo, el imperio que había construido comenzando a agrietarse en sus cimientos. Eduardo finalmente se movió. Se acercó a Sebastián con las manos levantadas en un gesto apaciguador. «Señor Olivares, no sabía que usted estaría aquí», comenzó con la voz vacilante. «Mire, todo esto es un gran error. Catalina ha estado un poco alterada últimamente y...» Sebastián lo interrumpió con una mirada. «Usted es Eduardo Ramírez, ¿no es así?», preguntó, aunque claramente sabía la respuesta. «El hombre que se casó con mi hija hace 3 años. El hombre que prometió cuidarla, protegerla, honrarla». «Sí, señor. Y yo...». «Entonces explíqueme», dijo Sebastián, su voz adquiriendo un filo agudo. «¿Por qué acabo de ver a su esposa embarazada siendo atacada públicamente? Y usted, en lugar de defenderla, se quedó al lado de la agresora». Eduardo palideció. Abrió la boca, la cerró, buscó palabras que no llegaron. A su lado, Brenda intentó intervenir. «Señor Olivares, creo que hay un malentendido. Catalina y yo tuvimos una conversación, solo eso. Las cosas se calentaron un poco, pero...». Sebastián la cortó con una mirada tan fría que ella retrocedió instintivamente. «¿Y usted quién es?». Brenda levantó la barbilla, tratando de recuperar la compostura. «Brenda Acosta, directora de marketing de Ramírez Tech. Trabajo directamente con Eduardo y...». «Ah», dijo Sebastián, una sombría comprensión cruzando su rostro. «La amante».
La palabra cayó como una bomba. Brenda abrió la boca para protestar, pero Sebastián ya se estaba girando hacia Elena. «Y usted debe ser la suegra de mi hija, Elena Ramírez, si no me equivoco». Elena intentó mantener su pose altiva. «Sebastián, tenemos que hablar con calma. Estas acusaciones son absurdas. Yo jamás...» «El video no miente», interrumpió Sebastián. «Y tengo copias, muchas copias, enviadas a mucha gente, incluyendo a algunos medios de comunicación que, me imagino, encontrarán esta historia bastante interesante. Empresario exitoso, esposa embarazada humillada públicamente por la amante y la suegra. Sí, un titular perfecto». El terror cruzó el rostro de Elena. Eduardo dio un paso al frente, desesperado. «Señor Olivares, por favor, podemos resolver esto de forma civilizada. No necesita involucrar a la prensa. Piense en la reputación de su hija, en el bebé que viene en camino». Sebastián se giró hacia él, con una expresión de puro desprecio. «¿La reputación de mi hija que fue atacada mientras cargaba a su hijo? ¿Mi hija a la que usted abandonó en el momento en que más lo necesitaba? Ahora se preocupa por la reputación». «Puedo explicarlo», comenzó Eduardo, pero la voz se le apagó al ver la expresión en el rostro de Sebastián. «No hay explicación que justifique lo que vi aquí hoy», dijo Sebastián. «Pero ya que quiere resolver las cosas de forma civilizada, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a solicitar atención médica inmediata para mi hija. Va a asegurarse de que ella y el bebé estén bien, y después va a salir de su vida y la va a dejar en paz». «Pero el bebé es mío», protestó Eduardo. «El bebé es de ella», respondió Sebastián. «Usted perdió el derecho a reclamar cualquier cosa en el momento en que permitió que la atacaran». En ese momento, 2 guardias de seguridad del hotel se acercaron, acompañados por un hombre de traje que Catalina reconoció como el gerente. «Señor Olivares», dijo el gerente con deferencia, «recibimos denuncias anónimas sobre una agresión. Las imágenes de seguridad lo confirman. La policía está en camino». Elena se puso lívida. «¿Policía? Eso es ridículo. No hubo ninguna agresión». «Agresión a una mujer embarazada», corrigió Sebastián. «Delito con agravante. Pero claro, usted puede explicarle todo a los policías cuando lleguen». Brenda miró a su alrededor, buscando una salida, buscando a alguien que la apoyara, pero todos se habían alejado. Incluso Eduardo, que momentos antes estaba a su lado, había dado 2 pasos hacia atrás. «Esto es un absurdo», dijo Brenda, la voz subiendo una octava. «No voy a ser tratada como una criminal». «Entonces no debería haber actuado como una», respondió Sebastián simplemente. La multitud que observaba ahora ya no ocultaba sus opiniones. Comentarios en voz baja circulaban por la terraza. «¡Qué horror! Atacar a una embarazada. Sinvergüenzas. La sociedad está perdida». Catalina podía oírlos, y cada palabra era como un bálsamo en sus heridas. Un médico llegó llamado por el equipo del hotel. Era un hombre mayor de cabello blanco y manos firmes. Se acercó a Catalina con amabilidad. «Señora, necesito examinarla. ¿Vamos a un lugar más privado?» Catalina miró a su padre, quien asintió alentadoramente. Permitió que el médico la guiara hacia el interior del hotel, a una suite que fue rápidamente dispuesta. Sebastián fue con ella, sin soltar su mano en ningún momento. La suite era amplia y lujosa, con muebles en tonos crema y dorado, una cama king size cubierta con sábanas de algodón egipcio y ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Pero Catalina apenas notaba la opulencia a su alrededor. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: el bebé. El examen fue rápido pero completo. El médico, que se presentó como el doctor Enrique Álvarez, especialista en obstetricia, trabajó con eficiencia profesional pero amable. Primero, verificó la presión arterial de Catalina, frunciendo ligeramente el ceño al ver los números. «Está alta», dijo, «pero no peligrosamente. Considerando el estrés que acaba de pasar, es de esperarse, pero le voy a pedir que descanse completamente los próximos días». Luego, examinó las áreas donde Catalina había sido golpeada por el líquido y el empujón, asegurándose de que no hubiera lesiones visibles.
Le pidió que se recostara en la cama y usó un aparato portátil de ultrasonido Doppler para verificar los latidos del corazón del bebé. El sonido llenó la habitación. Un corazón diminuto latiendo fuerte y constante, rápido como el galope de un caballo en miniatura. Era el sonido más hermoso que Catalina había oído en toda su vida. Las lágrimas escurrieron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de puro alivio. «El bebé está bien», dijo el médico, sonriendo cálidamente a Catalina. «Latidos normales, frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, que es perfecto para la edad gestacional, sin signos de sufrimiento fetal. Tuvo usted mucha suerte. Pero, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, este tipo de estrés no es bueno para el embarazo. Necesita reposo, paz y un ambiente seguro». Catalina asintió, incapaz de hablar. Sebastián le apretó la mano con más fuerza, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas al oír el corazón de su nieto. Mientras tanto, afuera en el salón principal, la fiesta se había transformado en otra cosa. El video que Sebastián había mostrado ya circulaba por los teléfonos de los invitados. Algunos lo enviaban a sus contactos, otros lo publicaban en redes sociales con comentarios, indignados. La historia se estaba extendiendo como pólvora. En menos de 15 minutos, las primeras noticias ya aparecían en sitios de chismes y portales de espectáculos. Empresario organiza fiesta de lujo mientras su esposa embarazada es humillada públicamente. Los titulares eran crueles, directos, devastadores. Algunos ya incluían fotos de la fiesta, del vestido manchado de Catalina, de Brenda siendo escoltada hacia afuera. Los inversionistas comenzaron a levantarse de las mesas, haciendo llamadas urgentes. El teléfono de cada uno de ellos sonaba incesantemente. Asesores, socios, todos queriendo saber qué estaba pasando, si era verdad, si debían alejarse de Ramírez Tech antes de que la mancha en la reputación los alcanzara también. Uno a uno, los socios de negocios de Eduardo se acercaban. Algunos con excusas vagas sobre compromisos que habían olvidado, otros más directos, diciendo que necesitaban reevaluar las alianzas a la luz de los recientes acontecimientos. Todos, sin excepción, saliendo por la puerta a toda prisa, como ratas abandonando un barco que se hunde. La periodista de una importante revista de economía ya estaba afuera, arreglándose el cabello frente a la cámara de su celular mientras grababa un video para sus redes sociales. Tenía casi 1 millón de seguidores y sus palabras tenían peso en el mundo corporativo. «Acabo de presenciar una de las escenas más impactantes de mi carrera», decía, con la voz cargada de una indignación ensayada. Eduardo Ramírez, director general de Ramírez Tech, permitió que su esposa embarazada fuera atacada públicamente por su amante y su propia madre, y no hizo nada. Solo se quedó ahí, observando. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué clase de líder permite tal crueldad? Cada palabra era un mazo quebrando la reputación cuidadosamente construida de Eduardo. Y no estaba sola. Otros periodistas, blogueros, influencers digitales que estaban en la fiesta, todos compartían sus versiones de la historia, cada una más dramática que la anterior. Eduardo estaba en el centro del salón, solo, observando su mundo desmoronarse en tiempo real. Su teléfono comenzó a sonar. Primero un inversionista importante, cancelando una reunión programada para la semana siguiente. Luego otro, solicitando una conversación urgente para reevaluar las alianzas. Y otro más, y otro más. Elena intentó contener los daños, moviéndose por el salón con sonrisas forzadas y explicaciones que nadie quería oír. Pero la gente la evitaba, desviando la mirada cuando se acercaba. La mancha en la reputación de la familia Ramírez se extendía rápidamente y nadie quería ser asociado con ella. Brenda había desaparecido, probablemente huyendo antes de que llegara la policía. Pero el gerente del hotel le había asegurado a Sebastián que tenía toda su información y que no escaparía de las consecuencias. De vuelta en la suite, Catalina estaba recostada en una cama cómoda, finalmente logrando respirar sin sentir el peso de la humillación. El médico se había ido, dejando instrucciones detalladas
y su promesa de regresar al día siguiente para un nuevo examen. La suite estaba en silencio. Solo el sonido distante del tráfico de la ciudad de Mina, México, entraba por las ventanas. Su padre estaba sentado junto a la cama, en un sillón de terciopelo que había acercado. Sostenía la mano de ella entre las suyas, esas manos grandes y callosas que Catalina conocía desde niña, manos que la levantaron cuando aprendía a caminar, que la aplaudieron en sus presentaciones escolares, que la entregaron a Eduardo en el altar. Hubo un largo silencio entre ellos, no incómodo, sino pesado de cosas no dichas. Finalmente, Sebastián habló, su voz más suave de lo que Catalina la había oído en años. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, la voz cargada de dolor y confusión. «Sobre Eduardo, sobre cómo te trataba, sobre todo esto». Catalina miró al techo, observando las sombras que las luces de la ciudad proyectaban allí. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro, mojando la almohada de plumas. «Tenía vergüenza», confesó con la voz quebrada. «Mucha vergüenza, papá. Vergüenza de haber fracasado. Vergüenza de admitir que mi matrimonio se estaba desmoronando. Siempre me criaste para ser fuerte, para no rendirme. Y pensé que podría arreglarlo, que si era lo suficientemente paciente, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente comprensiva, él volvería a amarme como antes». Sebastián cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas. «Hija mía», dijo, apretando su mano con más fuerza, «ser fuerte no significa aguantar sola. No significa sufrir en silencio. Te crié para ser fuerte, sí, pero también te crié para saber cuándo pedir ayuda, para saber cuándo una batalla no vale la pena ser luchada». «No quería decepcionarte», susurró Catalina. «Siempre has tenido tanto éxito en todo. Mamá te amaba tanto. Tenían un matrimonio perfecto, y yo no pude ni mantener el mío por 3 años». Sebastián soltó una risa amarga. «¿Perfecto? Híjole, Catalina, nuestro matrimonio era bueno, muy bueno, pero no perfecto. Tu madre y yo tuvimos nuestras luchas, nuestros desacuerdos. Hubo momentos difíciles, pero la diferencia es que luchábamos juntos. Cuando había problemas, los enfrentábamos lado a lado. Eduardo no está haciendo eso contigo. Te abandonó cuando más lo necesitabas». Catalina se giró para mirar a su padre, viendo el amor y la protección en sus ojos. «No quiero volver con él», dijo, la voz firme a pesar de las lágrimas. «No después de lo que pasó hoy, no después de ver que la eligió a ella en lugar de a mí. Y no vas a volver», prometió Sebastián. «Yo me encargaré de todo. Tú y mi nieto van a estar bien. Me aseguraré de eso». Unos golpes en la puerta interrumpieron el momento. Era el gerente del hotel, acompañado por 2 policías. «Señor Olivares, la policía quisiera hablar con la señora sobre el incidente». Catalina se sentó en la cama, enderezando la espalda. Por primera vez esa noche se sintió realmente fuerte. Les contó todo a los policías, cada palabra venenosa, cada gesto cruel, cada momento de humillación. Y esta vez tenía testigos, tenía video, tenía pruebas. Los policías anotaron todo, prometiendo que tomarían las medidas correspondientes. Informaron que Brenda Acosta sería citada a declarar y que, dependiendo de la decisión de Catalina, podría enfrentar cargos por agresión calificada. Mientras tanto, en el salón, Eduardo finalmente logró localizar a Brenda. Estaba en el estacionamiento, intentando llamar a un taxi. «Brenda», la llamó, corriendo hacia ella. «¿Qué hiciste? Lo destruiste todo». Brenda se giró y por primera vez esa noche, Eduardo vio miedo real en sus ojos. «¿Yo?», gritó de vuelta. «Tú me prometiste que te ibas a separar de ella. Me prometiste que te quedarías conmigo. ¿Y ahora quieres culparme a mí?». «Yo nunca prometí eso», mintió Eduardo, desesperado por salvarse. Brenda rió, un sonido amargo y quebrado. «Mentiroso. Tengo mensajes, tengo audios, lo tengo todo. Si yo caigo, tú caes conmigo, Eduardo». Eduardo se detuvo, dándose cuenta de la trampa en la que se había metido. No había salida fácil, no había cómo escapar de las consecuencias.
De vuelta en la suite, Catalina finalmente permitió que el agotamiento la venciera. Cerró los ojos, la mano sobre el vientre, sintiendo al bebé moverse suavemente. Sebastián la cubrió con una manta y le besó la frente. «Descansa, hija mía. Mañana será otro día». Y mientras Catalina dormía, Sebastián salió al pasillo e hizo una serie de llamadas a sus abogados, instruyéndolos para iniciar el proceso de divorcio de inmediato, a sus contadores, solicitando una auditoría completa en las empresas de la familia Ramírez, buscando irregularidades, a sus contactos en los medios, asegurándose de que la historia se contara de la manera correcta. No era un hombre vengativo por naturaleza, pero cuando alguien lastimaba a su hija, se volvía implacable. Y los Ramírez, Brenda Acosta, todos los que participaron en esa humillación pública, lo descubrirían de la manera más difícil. En el piso de abajo la fiesta había terminado oficialmente. El salón estaba siendo vaciado, los invitados partiendo con historias escabrosas que contar. Eduardo estaba sentado solo en una mesa, la cabeza entre las manos, viendo cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba a su alrededor. Elena se acercó, por primera vez sin esa máscara de superioridad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con la voz quebrada. Eduardo levantó la cabeza, los ojos rojos. «No lo sé, mamá. Creo que por primera vez en mi vida realmente no lo sé». Y mientras la noche capitalina seguía su curso, con sus luces y sus secretos, Catalina dormía en paz, protegida por el amor de su padre, libre finalmente del peso de un matrimonio que solo le había traído dolor. Lo peor ya había pasado, o al menos eso era lo que esperaba. La mañana llegó clara y fría a la Ciudad de México. Catalina se despertó con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas de seda de la suite del hotel. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. El colchón era demasiado suave, las sábanas olían diferente. La luz entraba por un ángulo que no reconocía. Entonces todo regresó como una ola violenta. La fiesta, la humillación, la champaña helada en su rostro, el vino tinto escurriendo por el vestido blanco como sangre, el empujón que casi la derribó, el rostro de Eduardo eligiendo a Brenda en lugar de a ella, y finalmente, como una luz atravesando la oscuridad, la llegada de su padre, el bebé a salvo en su vientre a pesar de todo. Se quedó acostada unos minutos, solo procesando, permitiendo que las emociones de la noche anterior la atravesaran sin resistencia. Rabia, tristeza, alivio, gratitud, todo mezclado en un torbellino que le aceleraba el corazón. Catalina puso la mano sobre su vientre y sintió un movimiento suave, como pequeñas burbujas estallando por dentro. El bebé también se estaba despertando. «Buenos días, pequeño», susurró, permitiéndose una pequeña sonrisa. La primera verdadera en mucho, mucho tiempo. «Estás ahí, a salvo y protegido. No importa lo que pase afuera, tú estás bien, y haré todo lo posible para que siga así». Sebastián había dormido en el sillón junto a la cama, negándose a dejarla sola. Ahora estaba despierto, ya vestido con ropa limpia que alguien debió haber traído, hablando en voz baja por teléfono. Al darse cuenta de que Catalina estaba despierta, terminó la llamada y se acercó. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», respondió ella, honestamente. «Pero mejor, más ligera, de alguna manera». Él asintió, satisfecho. «El médico vendrá a examinarte de nuevo en 1 hora. Después nos vamos a casa». «Casa». La palabra trajo una punzada de dolor. ¿Qué casa? ¿El departamento que compartía con Eduardo? Nunca más. ¿La mansión de los Ramírez donde Elena reinaba con mano de hierro? Jamás. Ya no tenía una casa. Como si leyera sus pensamientos, Sebastián continuó. «Mi casa, Catalina, la casa donde creciste. Preparé tu antiguo cuarto. Todo está listo para ti y para mi nieto». Las lágrimas volvieron a los ojos de Catalina, pero eran lágrimas de gratitud. «Gracias, papá, por todo, por haber venido ayer, por protegerme, por creerme». «Siempre voy a creerte», dijo él, besándole la frente. «Siempre voy a protegerte. Ese es mi trabajo. Tu único trabajo ahora es cuidarte a ti y a este bebé».
Un golpe discreto en la puerta interrumpió el momento. Era un empleado del hotel que traía el desayuno: frutas frescas, panes calientes, quesos, jugos naturales. Catalina se dio cuenta de que estaba hambrienta. No había comido nada la noche anterior, y el bebé le cobraba la factura. Mientras comía, saboreando cada trozo de fruta fresca, cada rebanada de pan aún caliente, Sebastián le contó sobre los acontecimientos de la noche. Se sentó frente a ella con su propio café y abrió la tableta que siempre llevaba consigo. Las noticias ya circulaban por internet como pólvora. Le mostró titular tras titular. CEO de Ramírez Tech en escándalo tras ataque a su esposa embarazada en fiesta. Empresario observa pasivamente mientras amante humilla a esposa gestante. La élite capitalina conmocionada por escenas de violencia en evento de lujo. Los videos se estaban viralizando. No solo el que Sebastián había grabado de las cámaras de seguridad, sino también filmaciones hechas por invitados con sus teléfonos. Diferentes ángulos de la misma humillación, cada uno capturando un aspecto diferente del horror. Catalina empapada tratando de mantener la dignidad. Brenda con esa sonrisa cruel. Elena fría y calculadora. Eduardo omiso, cobarde. Y las redes sociales explotaron en reacción. Sebastián le mostró algunos comentarios, seleccionando los que pensó que podría leer sin alterarse demasiado. ¿Qué valor de esta mujer para no derrumbarse ahí mismo? Espero que deje a ese hombre horrible y nunca más mire atrás. ¿Atacar a una embarazada? Esa gente no tiene alma, ninguna. Su papá es un verdadero héroe. Todos deberíamos tener a alguien así protegiéndonos. Alguien que aparece cuando más lo necesitamos. Estoy llorando de ver cómo se mantuvo firme. ¡Qué mujer tan increíble! ¡Qué fuerza! Catalina leía todo con una extraña mezcla de consuelo y vergüenza. Por un lado, era reconfortante saber que la gente entendía, que veía la verdad, que estaba de su lado. Por otro, su vida privada, sus momentos más dolorosos, estaban expuestos para millones de personas que nunca conocería, que juzgarían y comentarían sin entender toda la complejidad de la situación. Los abogados ya iniciaron el proceso de divorcio, continuó Sebastián. Con base en la traición comprobada y el abandono emocional durante el embarazo, tendrás derecho a una parte sustancial de los bienes y, naturalmente, pensión alimenticia para el bebé. Catalina negó con la cabeza. No quiero su dinero, no quiero nada que venga de Eduardo. Sebastián sonrió con tristeza. No es para ti, hija, es para mi nieto, es su derecho. Eduardo puede ser un pésimo marido, pero sigue siendo el padre biológico de esta criatura y va a cumplir con sus obligaciones. Catalina sabía que su padre tenía razón. No se trataba de venganza o codicia, se trataba de asegurar el futuro del bebé. ¿Y Brenda?, preguntó, la voz cargada de una emoción que no podía nombrar. ¿Qué va a pasar con ella? Sebastián se puso serio. La policía levantó un acta. La agresión a una mujer embarazada es un delito con agravante. Va a responder legalmente. Y profesionalmente, bueno, el Consejo Directivo de Ramírez Tech ya se reunió de emergencia esta mañana. Fue despedida por causa justificada hace menos de una hora. Catalina sintió una satisfacción amarga. No se enorgullecía de sentir placer en la desgracia ajena, pero no podía negar que había una justicia poética en todo eso. El médico llegó puntualmente. El doctor Enrique Álvarez parecía más descansado que la noche anterior y traía consigo un aparato de ultrasonido portátil más sofisticado. Repitió todos los exámenes, esta vez con aún más cuidado. La presión de Catalina se había normalizado. El bebé seguía sano, activo, perfecto. Todo indica que no hubo secuelas, dijo el médico, guardando su equipo. Pero aún así recomiendo un seguimiento semanal hasta el final del embarazo. Y nada de estrés. Necesita paz, tranquilidad. Me encargaré de eso personalmente, prometió. Sebastián. 2 horas después, Catalina estaba siendo escoltada fuera del hotel. Sebastián lo había organizado todo con discreción. Salieron por una entrada lateral, evitando a la pequeña multitud de periodistas que se había acumulado en la entrada principal. Un coche con vidrios polarizados los esperaba, conducido por Mauricio,
el chofer de confianza de Sebastián desde hacía más de 20 años. El viaje de la Ciudad de México a la hacienda familiar en Jalisco tomaría unas 6 horas. Catalina se recostó en el asiento de piel suave y observó la ciudad pasar por la ventana. La Ciudad de México, con sus rascacielos tocando el cielo gris, su caos organizado de coches y gente, sus promesas grandiosas y desilusiones aún mayores. Había llegado allí 3 años atrás, llena de esperanza ingenua, creyendo firmemente que construiría una vida feliz junto a Eduardo, que tendrían hijos, que envejecerían juntos. Se iba ahora herida pero no rota, embarazada pero no sola, más fuerte que cuando llegó. La ciudad fue quedando atrás, reemplazada gradualmente por el paisaje de la autopista. Gasolineras, tráileres transportando cargas, letreros indicando pueblos pequeños. Catalina observaba todo con una nueva intensidad, como si lo viera por primera vez, como si cada detalle importara de una forma que antes no importaba. En cierto punto del viaje, pasaron por un pueblito donde había una feria de artesanías montada en la plaza principal. Catalina vio familias caminando juntas, niños corriendo, parejas de la mano, escenas simples de felicidad cotidiana que había dado por sentadas antes de casarse, antes de darse cuenta de que la felicidad no venía automáticamente con un anillo de diamantes y un apellido importante. Mauricio, siempre discreto, mantenía los ojos en la carretera, pero ocasionalmente miraba por el retrovisor para verificar si Catalina estaba bien. Trabajaba para Sebastián desde hacía tanto tiempo que era prácticamente de la familia. Fue él quien le enseñó a Catalina a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. Fue él quien la llevó a la universidad en Guadalajara todos los lunes durante 4 años. Y fue él quien la recogió en el aeropuerto cuando regresó de su luna de miel con Eduardo, radiante y enamorada, pensando que sabía lo que era el amor. Mientras el coche seguía por la autopista, ya cerca de la frontera entre el Estado de México y Jalisco, Catalina recibió una llamada. El teléfono vibró en su bolso, haciéndola saltar ligeramente en el asiento. Número desconocido. Dudó con el dedo suspendido sobre la pantalla. Podría ser un periodista. Podría ser alguien de la familia Ramírez tratando de convencerla de algo. Podrían ser 1000 cosas que no quería enfrentar. Pero algo la hizo contestar. «Bueno», dijo con voz cautelosa. «Catalina». Era la voz de Eduardo, y sintió que el estómago se le revolvía al instante. ¿Cómo había conseguido ese número? Había cambiado de chip esa mañana, siguiendo el consejo de Sebastián. Pero Eduardo siempre había sido bueno para conseguir lo que quería, para encontrar caminos donde no los había. «¿Qué quieres?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme a pesar del corazón acelerado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía oírlo respirar. Casi podía ver su rostro, los signos de estrés que probablemente marcaban sus facciones ahora. «Necesitamos hablar», dijo él finalmente, la voz cansada, derrotada de una forma que Catalina nunca había oído antes. «Por favor, Cata. Sobre todo. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó». Catalina miró por la ventana. Estaban pasando por plantaciones de agave, las hileras perfectamente alineadas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Todo tan organizado, tan predecible, tan diferente a su vida. «Ya no hay un nosotros», respondió Catalina, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz, de la claridad de su convicción. «Dejaste muy claro anoche cuál era tu elección, Eduardo. La elegiste a ella, elegiste a tu madre, elegiste preservar su imagen en lugar de protegerme a mí, en lugar de proteger a tu hijo». «Estaba confundido», comenzó Eduardo. «No pensé con claridad. Brenda, ella me manipuló, me hizo creer». «No la culpes a ella», lo cortó Catalina. «Eres un hombre adulto, Eduardo. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias». «El bebé también es mío», dijo Eduardo, y por primera vez había una nota de desesperación real en su voz. «Tengo derecho a estar presente, y lo estarás, legalmente, conforme lo determine el juez. Pero no te quiero en mi vida, no quiero tus disculpas vacías ni tus promesas que no valen nada. Catalina, por favor,
Todavía te amo. Las palabras deberían haberle causado algo. Dolor, rabia, quizás hasta un destello de esperanza. Pero todo lo que sintió fue indiferencia, un vacío donde antes había amor. No, Eduardo, dijo ella suavemente. Nunca me amaste. Amaste la idea de mí, la esposa perfecta que se quedaba en casa, que no cuestionaba, que lo aceptaba todo. Pero esa no soy yo, y ya no voy a fingir que lo soy. Colgó antes de que él pudiera responder. Sebastián, que había oído toda la conversación, puso la mano sobre la de ella. Estoy orgulloso de ti. Catalina sonrió, una sonrisa triste pero verdadera. Yo también. Las horas pasaron en un silencio contemplativo. Catalina se quedó dormida, arrullada por el suave movimiento del coche. Cuando despertó, ya estaban en las montañas de Jalisco. El aire era diferente aquí, más limpio, más fresco. Olor a eucalipto y tierra mojada. Olor a casa. La hacienda de la familia Olivares era impresionante, pero de una manera completamente diferente a la opulencia ostentosa y fría de los Ramírez. Era una belleza discreta, una elegancia natural que provenía de generaciones de cuidado y amor por la tierra. La propiedad se extendía por cientos de hectáreas, con plantaciones de agave y maíz que sostenían el negocio familiar, pero también con áreas preservadas de bosque nativo, un pequeño lago donde Catalina solía pescar con su padre, y jardines que su madre había plantado con sus propias manos décadas atrás. La casa principal, construida en el estilo colonial jalisciense, tenía más de 200 años. Sus gruesos muros de adobe habían sido testigos del nacimiento, crecimiento, amor y partida de generaciones de Olivares. La fachada blanca con detalles en azul colonial estaba impecable, las ventanas de madera restauradas con esmero artesanal, el techo de tejas antiguas reformado sin perder su autenticidad. Estaba rodeada de jardines exuberantes, donde las rosas convivían con las bugambilias. Guayabos centenarios ofrecían una sombra generosa, y un huerto al fondo prometía mangos, guayabas y limones en sus respectivas temporadas. Cuando el coche se detuvo frente a la amplia terraza, con sus columnas de madera y su piso de cantera, Catalina sintió que algo se liberaba en su pecho. Estaba en casa, verdaderamente en casa. Doña Concepción la esperaba en la terraza, con las manos entrelazadas frente a ella, los ojos ya brillando con lágrimas no derramadas. Había sido el ama de llaves de la familia desde antes de que Catalina naciera, contratada por la madre de Catalina cuando llegó del campo para trabajar en la hacienda. Y ahora, a sus 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo, la piel marcada por el tiempo y el sol, las manos callosas por décadas de trabajo, era mucho más una abuela de corazón que una empleada. Al ver a Catalina salir del coche, con una mano apoyada en su prominente vientre y la otra sosteniendo la puerta para equilibrarse, doña Concepción bajó los escalones de la terraza más rápido de lo que sus años deberían permitirle. «Mi niña», murmuró abrazando a Catalina con todo el cuidado del mundo, consciente del embarazo, consciente de la fragilidad emocional del momento. «Mi niña querida, vine a ayudarte. Voy a cuidarte muy bien, tal como tu mamá, que en paz descanse, lo haría si todavía estuviera aquí». Catalina se dejó abrazar por completo, hundiéndose en ese consuelo que conocía desde siempre. Eran esos brazos los que la habían acunado cuando era bebé y lloraba de madrugada. Fueron esas manos las que limpiaron sus rodillas raspadas cuando se caía corriendo por el patio. Fue esa voz la que cantó canciones de cuna que la arrullaron en noches de fiebre. Era esa presencia constante, amorosa, incondicional. El cuarto de Catalina había sido preparado exactamente como ella lo recordaba, pero con adiciones bien pensadas. Un nuevo sillón de lactancia cerca de la ventana, una cuna de madera artesanal, hecha a mano por artesanos locales, ya montada y lista, ropita de bebé doblada en una cómoda, libros sobre maternidad en el buró. Sebastián observó a su hija explorar el cuarto con una sonrisa triste en el rostro. «A tu madre le habría encantado ser abuela», dijo en voz baja. «Habría consentido a este bebé hasta el final.
Catalina sintió que las lágrimas regresaban. ¿Cuántas veces había deseado que su madre estuviera allí para aconsejarla sobre el embarazo, sobre el matrimonio, sobre la vida? Ella habría sabido qué hacer, murmuró Catalina. Me habría advertido sobre Eduardo antes de que fuera demasiado tarde. Quizás, respondió Sebastián. O quizás, como yo, habría creído que era un buen hombre. La gente como Eduardo es buena para engañar. No fue tu culpa no ver quién era realmente. Esa noche, Catalina cenó en la gran mesa del comedor, la misma donde había compartido 1000 comidas durante su infancia. Doña Concepción había preparado sus platillos favoritos: caldo de pollo, pan de elote calientito, cajeta casera. Comida que alimentaba no solo el cuerpo, sino también el alma. Después de la cena, se sentó en la terraza con su padre, observando las estrellas que brillaban con una intensidad imposible de ver en la ciudad de Mínez, México. El silencio del campo era reconfortante, roto solo por el canto de los grillos y el susurro de las hojas con el viento. Sebastián encendió un puro, pero lo apagó al recordar el embarazo de Catalina. «Disculpa», dijo. «No lo pensé». «No te preocupes», respondió ella. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Cómo lo supiste?» «Anoche. ¿Cómo supiste que estaba en peligro?» Sebastián guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras. «Un empleado del hotel me llamó. Alguien que presenció el inicio del conflicto y se sintió obligado a alertarme. No sé quién fue. La llamada era de un número bloqueado. Pero le estoy agradecido a esa persona, quien quiera que sea». Catalina se preguntó quién sería. ¿Algún mesero? ¿Un guardia de seguridad? ¿Alguien del equipo del evento que se compadeció de ella? Quizás nunca lo sabría, pero estaba igualmente agradecida. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Qué sigue?» «Ahora», respondió Sebastián. «Tú descansas, sanas, te preparas para ser mamá, y yo me encargo del resto». El resto significaba muchas cosas: los procesos legales, el divorcio, las cuestiones financieras. Sebastián ya tenía a sus abogados trabajando en múltiples frentes, pero también significaba algo más. Catalina podía verlo en los ojos de su padre. Él no olvidaría lo que le habían hecho. No dejaría que Eduardo, Brenda y Elena simplemente siguieran con sus vidas sin consecuencias. En los días siguientes, Catalina comenzó a establecer una nueva rutina. Se despertaba temprano con el canto de los pájaros, desayunaba en la terraza, caminaba por los jardines, le hablaba al bebé. Doña Concepción la consentía con comidas deliciosas e historias de la infancia de Catalina que ya había oído 1000 veces, pero que nunca se cansaba de escuchar. Sebastián iba y venía atendiendo los negocios, pero siempre presente para la cena, y cada noche compartía con Catalina las novedades del mundo que ella había dejado atrás. Ramírez Tech estaba en caída libre. Los inversionistas abandonaban el barco, las acciones se desplomaban en la bolsa, los socios rompían contratos. Eduardo intentaba contener los daños, pero cada entrevista que daba, cada declaración que hacía, solo empeoraba la situación. No podía explicar lo inexplicable, no podía justificar lo injustificable. Brenda enfrentaba sus propias batallas. El proceso penal avanzaba y su nombre estaba destruido en la industria. Ninguna empresa de prestigio la tocaría ni con un palo. Elena intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero sus amigas de la alta sociedad la evitaban. Sus invitaciones a eventos se agotaban. Y Catalina, en el centro de la tormenta, que no pidió pero que transformó su vida, encontraba paz. Por primera vez en años, dormía profundamente. Por primera vez desde que descubrió el embarazo, sentía una alegría genuina al pensar en el bebé. Por primera vez desde que se casó, sentía que era dueña de su propia vida. Una tarde, 3 semanas después de esa noche fatídica, Catalina estaba sentada bajo un árbol de mango en el patio, leyendo un libro sobre maternidad, cuando Sebastián apareció con un sobre. «Llegó hoy», dijo, entregándoselo. Era del abogado. El proceso de divorcio había comenzado oficialmente. Eduardo no había disputado los términos. Había aceptado todo,
todas las peticiones, todas las condiciones, como si supiera que no tenía terreno para negociar, que había perdido todos los derechos cuando perdió la humanidad. Catalina sostuvo el papel, sintiendo el peso de esas palabras formales y jurídicas que cerraban un capítulo de su vida. 3 años de matrimonio reducidos a párrafos técnicos, cláusulas legales, firmas notariadas. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián preocupado. Catalina miró al cielo azul, a las nubes blancas que pasaban perezosamente, a la vida que florecía a su alrededor. Puso la mano sobre su vientre, sintiendo al bebé patear con fuerza, lleno de vida, lleno de futuro. «Estoy bien», dijo, y por primera vez en mucho tiempo era completamente verdad. «Estoy bien. Estoy libre. Y estoy lista para empezar de nuevo». Sebastián sonrió. Esa sonrisa rara y preciosa que iluminaba todo su rostro. Se sentó junto a su hija, bajo la sombra del mango, y juntos observaron el sol comenzar a ponerse sobre las montañas. Padre e hija, abuelo y nieto. Una familia preparándose para crecer, para sanar, para fortalecerse. El pasado doloroso quedaba atrás. Por delante, solo posibilidades. 3 meses pasaron desde esa noche fatídica. 3 meses que transformaron por completo la vida de Catalina de formas que nunca podría haber imaginado. El otoño había llegado a Jalisco, pintando los árboles con tonos dorados y anaranjados, trayendo mañanas frías que pedían cobijas calientes y tardes soleadas perfectas para caminar por los jardines. Catalina estaba ahora en su 9º mes de embarazo. Su vientre era enorme, el bebé se movía constantemente y apenas podía atarse sus propios zapatos. Pero estaba radiante, saludable, feliz de una manera que no conocía desde hacía años. El divorcio se había finalizado. 2 semanas antes, rápido, limpio, sin dramas innecesarios. Eduardo había firmado todos los papeles sin objetar nada, aceptando todos los términos que los abogados de Sebastián presentaron. Había perdido mucho más que a Catalina en el proceso. Ramírez Tech estaba siendo vendida a un conglomerado internacional después de meses de caída libre en las acciones y fuga de inversionistas. Eduardo mantendría una participación minoritaria, pero su reinado como director general había terminado. Su reputación en el mundo de los negocios estaba destruida. Ya nadie confiaba en él. Brenda había enfrentado consecuencias legales, fue condenada a pagar una multa sustancial y a prestar servicio comunitario. El proceso penal seguía, pero sus abogados lograron evitar la cárcel a cambio de un acuerdo. Su nombre, sin embargo, estaba manchado permanentemente. Ninguna empresa respetable la contrataría. Se había mudado a Cancún, intentando empezar de nuevo lejos de las miradas juzgadoras de la Ciudad de México. Elena Ramírez se había convertido en una reclusa. Sus amigas de la alta sociedad la habían abandonado. Sus clubes exclusivos sugirieron sutilmente que no renovara su membresía. Y ahora vivía en un departamento más pequeño, mantenida por lo que quedaba de la fortuna familiar. El imperio del que tanto se había enorgullecido de pertenecer se había desmoronado, y ya no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Catalina seguía todas estas noticias con una indiferencia que la sorprendió. Esperaba sentir satisfacción, quizás incluso una alegría vengativa al ver a sus agresores sufrir las consecuencias. Pero todo lo que sentía era un vacío donde antes había rabia. Había seguido adelante. Ellos eran el pasado. Su enfoque estaba en el futuro. Una mañana de sábado, Catalina se despertó sintiendo contracciones diferentes a las que había experimentado en las últimas semanas. Estas eran más fuertes, más rítmicas, más insistentes. Llamó a doña Concepción, quien inmediatamente reconoció las señales y alertó a Sebastián. «Ya es hora», dijo doña Concepción, su voz tranquila pero llena de emoción contenida. «Este bebé ya quiere conocer el mundo». El camino al hospital en Guadalajara fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Sebastián conducía personalmente, con las manos firmes en el volante, los ojos alternando entre la carretera y su hija en el asiento trasero.
Doña Concepción los seguía en el coche de atrás con Mauricio, llevando la pañalera que había sido preparada desde hacía semanas. Catalina fue admitida rápidamente. El equipo médico, liderado por la doctora Mariana Acosta, una renombrada obstetra que había estado siguiendo a Catalina desde que regresó a Jalisco, trabajó con eficiencia y amabilidad. El hospital era moderno y acogedor, con habitaciones individuales decoradas para parecer menos clínicas y más cómodas. El trabajo de parto fue largo e intenso. Comenzó por la mañana y se extendió durante toda la tarde, adentrándose en la noche. 12 horas de contracciones cada vez más fuertes, cada una durando más, llegando con más frecuencia. 12 horas de respiraciones controladas que doña Concepción la ayudaba a mantener, recordándole que inspirara por la nariz y expirara por la boca, que visualizara cada contracción como una ola que llegaba y pasaba. Hubo momentos en que Catalina pensó que no aguantaría más, momentos en que el dolor parecía insoportable, en que lloraba y decía que no podría. Pero Sebastián le sostenía la mano, la miraba a los ojos y le decía: «Eres la mujer más fuerte que conozco. Has sobrevivido a cosas peores que esto. Tú puedes». La doctora Mariana verificaba la dilatación cada hora, monitoreaba los latidos del bebé, ajustaba la posición de Catalina para hacer todo más cómodo. Las enfermeras eran atentas, trayéndole hielo para chupar, poniéndole paños fríos en la frente, masajeando su espalda cuando las contracciones arreciaban. Y entonces, a las 7:38 de la noche de un sábado lluvioso de mayo, la doctora Mariana dijo las palabras mágicas: «Es hora de pujar». Catalina nunca olvidaría esos minutos finales, la sensación de partirse en dos, de dar todo lo que tenía, de empujar con cada fibra de su ser. Y luego, a las 7:43, un llanto, el llanto más hermoso que jamás había oído. «Es un niño», anunció la doctora Mariana con una sonrisa enorme. «Un niño hermoso y sano. Un niño sano de 3,5 kilos, con pulmones fuertes que anunciaron su llegada con berridos indignados, cabello oscuro como el de Eduardo, pero ojos que prometían ser verdes como los de Catalina». El momento en que pusieron al bebé en sus brazos fue el más intenso de su vida. Catalina miró ese rostrito rojo y arrugado, esos ojitos que intentaban abrirse, esas manitas diminutas que agarraban su dedo con una fuerza sorprendente, y sintió que su corazón explotaba de amor. «Hola, mi amor», susurró con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Hola, pequeño. Soy tú, mamá, y te amo tanto, tanto que ni te imaginas». Sebastián estaba a su lado, también llorando abiertamente, sin vergüenza ni reparo. Tocó la cabecita de su nieto con una delicadeza casi reverente. «Es perfecto», dijo con la voz quebrada. «Absolutamente perfecto, como tú». Catalina miró a su padre, a ese hombre fuerte que la había protegido cuando más lo necesitaba, que nunca la había juzgado, que simplemente la había amado incondicionalmente. «Gracias, papá, por todo, por salvarme, por salvarnos». «Tú te salvaste sola», la corrigió él. «Yo solo te di un empujón en la dirección correcta». Decidieron nombrar al niño exacto bebé Gabriel Olivares, sin el apellido Ramírez, sin ninguna conexión con esa familia que había traído tanto dolor. Gabriel, que significa fuerza de Dios. Gabriel, que había nacido de una de las peores noches de la vida de Catalina, pero que representaba esperanza, un nuevo comienzo, amor puro. Eduardo se enteró del nacimiento a través de los abogados. Envió un mensaje pidiendo ver a su hijo, pero Catalina se negó educadamente. Dijo que cuando Gabriel fuera mayor, cuando estuviera listo, establecerían algún tipo de relación. Pero por ahora Catalina necesitaba concentrarse en ser madre, en criar a su hijo en un ambiente de paz y amor, lejos de la toxicidad. Los primeros días con Gabriel fueron un torbellino de pañales, tomas de leche cada 3 horas, noches sin dormir, y una felicidad tan intensa que a veces Catalina sentía que su pecho iba a estallar. Doña Concepción demostró ser una abuela de corazón perfecta, apareciendo con sabios consejos y manos expertas cuando Catalina se sentía perdida.
Sebastián fue sorprendentemente hábil en el papel de abuelo. Él, que siempre había sido serio y reservado en los negocios, se derretía por completo al sostener a Gabriel. Pasaba horas simplemente observando a su nieto dormir, susurrándole historias sobre la abuela que nunca conocería, haciéndole promesas de protegerlo siempre. 2 semanas después del nacimiento de Gabriel, Catalina estaba en la terraza de la hacienda, amamantando al bebé mientras observaba el atardecer teñir el cielo de rosa y naranja. Sebastián trajo una bandeja con té y polvorones que doña Concepción había hecho esa tarde. «Tengo una propuesta para ti», dijo, sentándose a su lado. Catalina lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de propuesta?». Sebastián sonrió. «Quiero que te hagas cargo de una parte de los negocios de la familia. No todo, no de inmediato, pero quiero enseñarte. Quiero que Gabriel crezca viendo a su madre fuerte, independiente, construyendo algo propio». Catalina se sorprendió. Había estudiado administración en la universidad, pero nunca había pensado en trabajar activamente en la empresa familiar. Eduardo siempre había dejado claro que prefería que ella se quedara en casa, que no había necesidad de que trabajara. «Me encantaría», dijo ella, sintiendo una emoción crecer en su pecho. «Quiero que Gabriel vea que su mamá no es solo una víctima, que se levantó, se reconstruyó, se volvió más fuerte». «Y lo harás», dijo Sebastián con convicción. «Ya lo eres». Los meses siguientes fueron de ajustes y descubrimientos constantes. Catalina dividió su tiempo entre cuidar de Gabriel y aprender los intrincados detalles de los negocios familiares. Sebastián la llevaba a reuniones con proveedores, le enseñaba sobre la gestión de las plantaciones, sobre inversiones, sobre cómo leer informes financieros y proyecciones de mercado. Descubrió que tenía un talento natural para ello. Tenía una visión estratégica que sorprendía incluso a los consultores más experimentados. Tenía habilidad para negociar, consiguiendo mejores condiciones con los distribuidores sin crear animosidades. Tenía empatía con los empleados de la hacienda, que la respetaban no solo por ser la hija del patrón, sino por preocuparse genuinamente por ellos. Catalina propuso modernizaciones en la hacienda. Implementó sistemas de riego más eficientes que ahorraban agua y aumentaban la productividad. Sugirió diversificar los productos, comenzando una línea de tequilas artesanales, que pronto se convirtieron en un referente en la región. Abrió canales de venta directa al consumidor a través de Internet, eliminando intermediarios y aumentando los márgenes. Se sentía realizada de una manera que nunca había experimentado como la esposa trofeo de Eduardo. Allá, su opinión no importaba. Sus ideas eran descartadas o apropiadas por otros. Su inteligencia era constantemente subestimada. Aquí, en la hacienda, era escuchada, respetada, valorada. Aquí podía ser plenamente quien era. Y Gabriel crecía viendo todo eso, viendo a su madre en reuniones, tomando decisiones, siendo fuerte y capaz. Doña Concepción lo cuidaba durante las horas de trabajo, pero Catalina siempre estaba presente para las tomas de leche, para las siestas, para los momentos importantes. Encontró un equilibrio que muchas madres consideraban imposible, pero que para ella se había vuelto natural. Gabriel crecía sano y feliz, rodeado de amor. A los 6 meses ya soltaba carcajadas contagiosas. A los 8 comenzó a gatear por la casa, explorando cada rincón con una curiosidad infinita. A los 10 meses dijo su primera palabra, mamá, haciendo que Catalina llorara de felicidad. Un año después de esa noche fatídica en el hotel, Catalina estaba completamente transformada. Físicamente, había recuperado su figura, pero de una manera más fuerte, más saludable. Emocionalmente era otra persona. La fragilidad había sido reemplazada por resiliencia, la dependencia por independencia, la inseguridad por confianza. Estaba en la oficina de la hacienda, revisando informes financieros mientras Gabriel jugaba en un tapete a su lado, cuando recibió un correo electrónico inesperado. Era de una organización que apoyaba a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abuso emocional.
Habían visto su historia en los medios y querían saber si estaría interesada en convertirse en portavoz, en compartir su experiencia para ayudar a otras mujeres. Catalina releyó el correo 3 veces, la primera con sorpresa, la segunda con consideración, la tercera con una determinación creciente. Su historia, esa horrible noche de humillación pública, podría servir para algo más grande. Podría ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de relaciones tóxicas, a tener el valor de salir, a entender que había vida después del abuso. Aceptó la invitación. En los meses siguientes, Catalina se convirtió en una voz poderosa para las que no tenían voz. Su primera plática fue en un pequeño grupo de apoyo en Guadalajara. Solo 10 mujeres en una modesta sala de una iglesia local. Estaba nerviosa, con las manos temblando mientras sostenía sus notas. Pero cuando comenzó a hablar, cuando vio en los ojos de esas mujeres el reconocimiento de sus propios dolores en su historia, algo cambió. Dio entrevistas honestas y profundamente vulnerables sobre su experiencia. Apareció en programas de televisión de gran audiencia, sentándose en sofás de estudio y contando su historia sin vergüenza, sin minimizar el dolor, pero también sin victimizarse. Habló en eventos corporativos sobre cómo crear ambientes de trabajo que no toleraran el acoso o el abuso. Compartió su historia con grupos de apoyo en barrios populares, en colonias de lujo, en pequeños pueblos del interior. Catalina aprendió que su historia resonaba con mujeres de todos los niveles sociales, todas las edades, todos los orígenes. La ama de casa que era golpeada por su marido alcohólico, la ejecutiva que era humillada públicamente por su jefe, la estudiante que sufría abuso emocional de su novio. Todas veían un poco de sí mismas en Catalina. Ayudó a recaudar fondos sustanciales para refugios que acogían a mujeres que huían de situaciones de abuso. Organizó campañas de recolección que traían no solo dinero, sino también ropa, alimentos, productos de higiene. Convenció a empresarios influyentes para que donaran, usando su historia y su elocuencia, para tocar corazones y abrir carteras. Creó un proyecto educativo que iba a las escuelas para enseñar a los adolescentes a reconocer las señales de relaciones abusivas antes de que fuera demasiado tarde. Hablaba sobre las banderas rojas, sobre el amor que lastima versus el amor que sana, sobre la diferencia entre celos románticos y control obsesivo. Y algo inesperado sucedió. Al ayudar a otras mujeres, al ver su fuerza, al ser testigo de tantas historias de superación, Catalina completó su propia sanación. La herida que Eduardo había dejado finalmente cicatrizó por completo. Ya no sentía rabia, no sentía dolor, no sentía nada más que gratitud por haber escapado, por tener un padre que la protegió, por tener un hijo maravilloso, por tener una segunda oportunidad de construir la vida que realmente quería. Eduardo intentó contactarla algunas veces a lo largo de ese año. Mensajes pidiendo disculpas, correos rogando por una segunda oportunidad, regalos, caros enviados para Gabriel, que Catalina donaba a instituciones de caridad. Nunca respondió. No había nada que él pudiera decir que cambiara el pasado, y ella no tenía interés en reabrir ese capítulo. Eventualmente pareció entender. Los mensajes cesaron. Los regalos se detuvieron. Catalina supo a través de conocidos mutuos que se había mudado al extranjero, intentando reconstruir su carrera lejos del escándalo que él mismo había creado. En una tarde de primavera, casi 18 meses después del nacimiento de Gabriel, Catalina estaba en el jardín de la hacienda con su hijo. Gabriel, ahora con 1 año y medio, corría entre las flores con risas alegres, persiguiendo mariposas que danzaban en el aire. Sus rizos oscuros brillaban al sol, sus ojos verdes irradiaban felicidad pura. Sebastián se unió a ellos, trayendo nieve casera que doña Concepción había hecho. Se sentaron en el césped, Gabriel en el regazo de Catalina, todos comiendo nieve y observando las nubes pasar. ¿Eres feliz?, preguntó Sebastián de repente. Catalina pensó en la pregunta. Miró a Gabriel, que tenía la boca manchada de nieve y una sonrisa enorme.
Miró la hacienda, el lugar que la había acogido cuando no tenía a dónde ir. Miró a su padre, el hombre que nunca la había abandonado. Miró su propia vida, tan diferente de lo que había planeado, pero mucho mejor de lo que podría haber sido. «Lo soy», dijo, y era la verdad más pura que jamás había dicho. «Soy muy feliz, papá». «Qué bueno», dijo Sebastián besándole la frente. «Porque te lo mereces. Siempre te lo has merecido». Gabriel crecería escuchando la historia de cómo su madre fue atacada públicamente mientras estaba embarazada de él, pero también escucharía cómo se levantó, cómo no se dejó quebrar, cómo transformó el dolor en propósito. Crecería sabiendo que la fuerza no es nunca caer, sino siempre levantarse, que la dignidad no viene de lo que otros te hacen, sino de cómo reaccionas, que el amor verdadero protege, no lastima. Y Catalina, que había comenzado ese viaje como una mujer insegura, atrapada en un matrimonio tóxico, terminó como una mujer fuerte, independiente, feliz, amada y amando plenamente. La humillación pública que debería haberla destruido terminó siendo el catalizador de su liberación. Las manchas de vino que parecían sangre en su vestido blanco se convirtieron en símbolos de renacimiento. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores imposibles. Un nuevo día siempre llegaba después de la noche más oscura, y Catalina había encontrado su luz. Esa noche, después de acostar a Gabriel, cantándole en voz baja las canciones de cuna que doña Concepción le había enseñado, Catalina se quedó unos minutos observando a su hijo dormir. Su pecho subía y bajaba con respiraciones tranquilas, sus labios formaban una pequeña sonrisa, incluso dormido. Sus manitas sostenían el osito de peluche que Sebastián le había regalado el día de su nacimiento. «Vas a crecer sabiendo que eres amado», susurró Catalina, acomodando la cobija. «Vas a crecer viendo que tu mamá es fuerte. Vas a crecer entendiendo que la familia no es quien te lastima, sino quien te protege. Y cuando seas lo suficientemente grande para entender, te contaré toda la historia. No para que le tengas rencor a tu padre, sino para enseñarte a reconocer el amor verdadero cuando lo encuentres». Le besó la frente a Gabriel y salió del cuarto, dejando solo la luz de noche encendida. Bajó a la sala donde Sebastián leía un libro cerca de la chimenea encendida. «Gracias», dijo una vez más. Sebastián la miró por encima de sus lentes de lectura. «¿Por qué, hija?» «Por mostrarme lo que es el amor de verdad, por enseñarme que merezco más, por salvarnos a mí y a Gabriel». Sebastián cerró el libro y abrió los brazos. Catalina se sentó a su lado, recargando la cabeza en su hombro como hacía cuando era niña. «Tú te salvaste», dijo él suavemente. «Yo solo estuve ahí para recordarte quién siempre has sido». Y mientras el fuego crepitaba en la chimenea, padre e hija permanecieron en un silencio cómodo, ambos agradecidos por el viaje que los había llevado hasta allí, ambos esperanzados por el futuro que se abría ante ellos. Catalina cerró los ojos y por primera vez en años sintió una paz completa. Estaba en casa, estaba a salvo, era amada, y lo más importante, se amaba a sí misma. La historia que había comenzado con humillación terminaba con dignidad. El viaje que había comenzado con dolor terminaba con sanación, y la mujer que casi fue destruida había renacido más fuerte, más sabia, más completa. Catalina Olivares ya no era la esposa sumisa que aceptaba migajas de afecto. Ya no era la víctima silenciosa que se tragaba las humillaciones. Era una sobreviviente, una madre, una empresaria, una voz para otras mujeres. Era exactamente quien siempre debió haber sido, y cuando Gabriel creciera y preguntara sobre esa noche, sobre el vestido blanco manchado de vino que Catalina guardaba como recuerdo, ella le contaría la verdad. Le contaría sobre la oscuridad, pero también sobre la luz que vino después, sobre la caída, pero también sobre el vuelo, sobre el fin de un capítulo, pero también sobre el glorioso comienzo de otro. Porque toda historia de superación necesita comenzar con un dolor que parece insoportable,
Y la de Catalina no sería diferente. Pero a diferencia de lo que sus agresores esperaban, ese dolor no la destruyó, la transformó. Y en la transformación encontró no solo la supervivencia, sino la vida plena. Los años pasarían, Gabriel crecería, la hacienda prosperaría bajo la gestión compartida de Catalina y Sebastián, y la historia de esa noche fatídica sería contada y recontada, pero siempre con el mismo final: la mujer que no se quebró, la mujer que se levantó, la mujer que venció, y Catalina, sentada en la terraza de la hacienda en una noche estrellada años después, con un Gabriel ya adolescente haciendo la tarea adentro y Sebastián leyendo a su lado, sonreiría al recordar todo lo que había pasado, no con amargura sino con gratitud, porque a veces el peor día de nuestra vida es el primer día del resto de nuestra vida, y para Catalina ese vestido manchado de vino fue exactamente eso, el fin de una prisión, el comienzo de la libertad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Catalina y Gabriel haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.